Bienvenidos a la Universidad San Martín de Porres y a través del área de proyección social. Hoy día tenemos nuestro consultorio deportivo y hoy estamos reunidos para tratar un tema muy interesante. Actividad física y deporte en casa en tiempos de pandemia. ¿Qué tipo de actividad física podemos hacer en casa? ¿Podemos hacerlo solo? ¿Podemos hacerlo acompañados? ¿No? ¿Cuál es lo más recomendable? Y para ello hemos invitado el día de hoy a un especialista, es Alberto Hidalgo Morales. Él es especialista en musculación deportiva y fitness, director de eSport, Escuela de Entrenadores. Asimismo, es director del Centro de Entrenamiento Especializado para el Adulto Mayor, editor de libros como El Compendio del Ejercicio, El ABC de la Musculación Deportiva, Bases del Entrenamiento Funcional y Desarrollo, asimismo, Sistema de Entrenamiento Terapéutico de Articulaciones Contiguas y Entrenamiento Funcional Cerebral. Bien, entonces, el día de hoy vamos a escuchar a Alberto Hidalgo Morales. Él nos va a decir qué tipo de actividad física y deporte podemos realizar en casa durante este tiempo de pandemia. Alberto Hidalgo, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches con todos los participantes en esta nueva experiencia y ante todo gustosos de poder colaborar con ustedes. En realidad es un honor de compartir esta experiencia. Gracias por el pase. Entonces, voy a empezar, ¿sí? Bueno, como bien me ha presentado, soy especialista en lo que es musculación deportiva y a más de 27 años en este rubro y obviamente compartiendo la experiencia y con todas las personas que en este caso le gusta esta actividad deportiva. El tema es bastante importante, ya sea en tiempo de pandemia o en tiempos que generalmente nosotros estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? ¿Cuál es la importancia en realidad? Vamos a hacer una pequeña introducción ante ello. El ejercicio en realidad no es obligatorio, para empezar, pero sí te asegura, en este caso, la salud. Si decimos que el ejercicio te asegura la salud, la pregunta sería, ¿por qué? Porque todo tiene un por qué, un cómo, un dónde, un cuándo. Entonces, ¿por qué el ejercicio te asegura la salud? Porque el ejercicio o la actividad física eleva el sistema inmunológico. A la vez suministra oxígeno y nutrientes a los tejidos. Ayuda a que el sistema cardiovascular o respiratorio funcione de manera mucho más eficiente. Y cuando tu salud cardíaca y pulmonar mejora, entonces vas a tener mayor energía para poder hacer las tareas diarias o cotidianas. Obviamente con un mayor grado de concentración en estudiantes. Entonces la actividad física te asegura todo ello que mencionaba. Ahora, ¿qué hace en deportistas de actividades que no requieren esfuerzo físico, tales como el ajedrez? Ustedes dirán que no hay movimiento, no necesita actividad física. En el año 2000, una anécdota que me tocó vivir con una experiencia de poder haber ayudado a una deportista ajedrecista. Me tocó trabajar con ella. Lo primero que hice, en este caso, preguntar qué tan lejos quería llegar. Entonces, sucede que esta deportista, ajedrecista, indicaba que su mayor reto era ganarle a la campeona nacional de ajedrez y que había participado con ella en 3 oportunidades y dichas experiencias no le dejaron un buen resultado. Ante ello, pregunté y dije, ¿no? ¿Cuánto tiempo requiere tu deporte en competencia? O sea, ¿cuánto tiempo en este caso estás jugando?
y me indica un promedio de 2 horas. Entonces, jugando un promedio de 2 horas a un grado de concentración requiere, obviamente, un buen estado físico. Trabajado de ello, llegó a una próxima competencia, obviamente con el mismo oponente, y quitando así ya sus dudas y obteniendo en este caso la victoria. Ahora, en el año de 1995, una médico cirujana llegó al espacio que yo tenía, al gimnasio, y me indicaba de que cada vez que ingresaba a cirugía, al paso de 20 minutos, se desmayaba. Entonces, y ella no sabía que por qué se desmayaba tras 20 minutos. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Lo primero que yo hice es ver su estado físico a través de su frecuencia cardíaca. Su frecuencia cardíaca en este momento oscilaba en un promedio de 90 latidos a 100 latidos por minuto en un estado de reposo. Entonces, ¿qué es lo que estaba fallando ahí? Estaba fallando, obviamente, su capacidad aeróbica respiratoria, su estado físico en realidad. Como entra cirugía, hay un grado de adrenalina al ver sangre, corte, etcétera, por más que estuviese acostumbrado. Entonces, al paso de 20 minutos, su frecuencia cardíaca de lo que estaba a 100 latidos por minuto, ¿no? Se disparaba a un promedio de 180, promedio 160. Siendo así 160 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca por encima del 85%. Y obviamente consumía el glucógeno y ¿qué pasaba? Se descompensaba y obviamente se desmayaba por falta de actividad física. Mejoramos ello y obviamente complementado con una buena alimentación, ya no sucedió ello. Entonces, hay profesionales que también requieren, en este caso, de nuestra experiencia, por más que nosotros no seamos médicos. Entonces, como podemos apreciar, el grado de importancia de la actividad física en todos los ámbitos profesionales. Ahora, si hablamos de pacientes de sobrepeso y obesidad, podemos indicar que son personas con altísima probabilidad de ser cáncer, diabetes, hipertensión, y por ende, si hay hipertensión que no está controlado, no termina obviamente un derrame cerebral. Ahora, ¿qué pasa con estas personas cuando hacen la consulta médica? O sea, cuando van al médico. Le indica, obviamente el médico indica, ¿no?, que tiene que hacer ejercicios, pero lamentablemente a nivel Perú, solo el 3% de la población tiene este estilo de vida. Es por eso que concluyo que en esta pandemia, que fue muy agresiva, ya que tenemos un 97% de personas vulnerables, con poca inmunidad, que obviamente te ofrece la actividad física, ¿no? Te eleva el sistema inmunológico. Y si tienen alguna patología debido al sobrepeso y obesidad, obviamente serán de alto riesgo. Es así que una encuesta realizada a nivel nacional de todos los dueños y empresarios que tienen este rubro del gimnasio, ¿qué es lo que sucedió? ¿No? Que ninguno de sus clientes o alumnos fueron contagiados de COVID-19. Tampoco, en este caso, llegaron a la unidad de cuidados intensivos. ¿Hubieron asintomáticos? Sí, pero no llegaron a UCI. Otra encuesta, ya dentro de unidad de cuidados intensivos, esto fue en Arequipa, ¿no? De todos los pacientes que ingresaban a UCI, ninguno acudía al gimnasio. Por lo tanto, el ejercicio, a través de lo ya versado, te asegura, uno, salud, fuerza, inteligencia y la constancia, obviamente, la belleza. No es una moda,
no es una necesidad, es un estilo de vida. Ahora, ¿qué consideraciones debemos de tener en este caso? Dentro de la actividad física en casa, nosotros debemos diferenciar entre consejos de personas empíricas y consejos científicos. Opiniones de personas de un grado de madurez u opiniones de personas ignorantes en el tema que obviamente hace mucho daño con respecto a ello. Resumiendo, a esto hay opiniones y comentarios, consejos que indican ve a hacer ejercicio al aire libre, que no es necesario el gimnasio, sal a correr, sal a saltar soga, etcétera, etcétera. En realidad, las actividades deportivas como correr o campo abierto es bueno, pero debe ser complementado con actividades de musculación, con cargas y resistencia para reforzar las articulaciones o proteger las mismas, ya que correr o trotar o saltar soga son actividades de alto impacto. A ver, ve a correr por un promedio de 15 días y te va a empezar a doler las articulaciones. ¿Por qué? Porque es un inicio de lo que es la tendinitis. Por lo tanto, debemos hacer actividad física guiada por profesionales del rubro. En cuanto a las bases del entrenamiento en casa, parece mentira, pero hay estudios que indican la diferencia entre un ejercicio con respecto al otro ejercicio u otro similar que trabaja el mismo músculo. ¿Cómo es esta trabalengua? Bueno, digamos así, el ejercicio se lee, sí, el ejercicio se lee y se diferencia a través de una definición y se aplica a través de un objetivo específico. Entonces, para madurar esto, nosotros tenemos una clasificación a través del compendio del ejercicio, que es uno de mis libros, ¿no? Tenemos una clasificación de ejercicios donde nos indican a través de una definición específica cómo diferenciar un ejercicio de otro y cuál es el objetivo que conlleva al aplicarlo. La siguiente, por favor. Se clasifica en 3 tipos de ejercicios. Hay ejercicios de estiramiento, hay ejercicios de rango medio y hay ejercicios de contracción. Estos 3 tipos de ejercicios combinados hacen un sistema de entrenamiento, hacen un principio de entrenamiento, puedes crear una técnica, una táctica de entrenamiento. ¿Hay más de estos ejercicios? No, solamente existen 3 tipos de ejercicios. E indica, ¿no? Pero yo conozco muchos ejercicios, sí, muchos ejercicios que son similares, que tienen el mismo objetivo, pero que son variantes. Cada uno tiene una definición específica para poder identificarlo y cada uno conlleva un objetivo para poder aplicarlo en nuestro objetivo. Y es así que vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Para que en este caso tengan un amplio criterio de lo que es el ejercicio y cómo se aplica, que también se puede hacer en casa. Sí, se puede hacer en casa, obviamente ya con un amplio criterio, en este caso científico, lógico. Siguiente, por favor. Vamos a empezar por esto. ¿Qué es un ejercicio de estiramiento? ¿Cómo se define? Se define de la siguiente manera. Dice, el ejercicio de estiramiento es aquel ejercicio que inicia su movimiento en una posición de relajación y generalmente moviliza como máximo 2 articulaciones. O sea, quiere decir que cuando inicia el movimiento debe estar en una posición estirada del músculo. Cuando realiza el movimiento, en este caso, tiene que mover no más de 2 articulaciones. O mueve una sola articulación o mueve 2 articulaciones como máximo. Ahora,
¿Cuál es el objetivo de poder hacer ejercicios de estiramiento? El objetivo es bastante sencillo. Mira, todo lo que estira, crece. Es así que podemos, en este caso, irnos a la física. Si nosotros inflamos un globo, obviamente, ¿no? Llenamos de aire y al paso de quizás de unos 3 o 4 segundos, soltamos el aire, ¿no? Y este ente o globo habrá cambiado de forma, se hace más grande. ¿Por qué? Porque sus tejidos se han estirado. Lo mismo sucede, en este caso, con las fibras musculares. Y a partir de ello, se crean sistemas de entrenamiento como un principio de entrenamiento, un sistema de entrenamiento elongativo, o sea, sistema de entrenamiento de estiramiento que crean mayor espacio para poder, en este caso, irrigar mayor cantidad de sangre o llenar mayor cantidad de sangre al tejido ya estirado. Vamos a hacer un ejemplo de ello. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. Acá tenemos un ejemplo bastante sencillo o práctico. Por ejemplo, aquí estamos trabajando el tríceps en estiramiento. En la parte izquierda de su pantalla van a encontrar una persona de polo amarillo que está realizando un estiramiento estático. Es el punto donde el tríceps se estira. Y como dice la definición, dice, no, es aquel ejercicio que inicia su movimiento en una posición de relajación, quiere decir con el músculo estirado. Entonces, si es que no tienes una carga o una pesa, puedes agarrar en este caso una botella de 625 mililitros y si tienes en este caso mayor capacidad de fuerza, ¿no? O de resistencia, puedes coger quizás 2 de ellos o una de litro. Y sobre esa misma base, ¿no? Realizas el movimiento. Entonces, como indiqué, ¿el ejercicio se lee? Sí, se lee. Porque dice, ¿no? Es aquel ejercicio que inicia su movimiento en una posición de relajación. Si se da cuenta, la figura del lado izquierdo, del polo amarillo, ¿no? Es igual el inicio o la partida del ejercicio ya agregada una carga. Y en la tercera, que está al lado derecho de su pantalla, van a ver cuando realiza el movimiento solamente utiliza una sola articulación como eje principal, que es el codo. Entonces, inicia una posición de relajación, sí. Moviliza una sola articulación, sí. Entonces, ¿para qué podemos hacer este tipo de ejercicio de estiramiento? Obviamente, para colaborar con el desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque todo lo que estira, crece. Si nosotros esto lo aplicamos a alguna disciplina deportiva, el ejercicio de estiramiento previene lesiones, pero no es indicado para terapia física cuando ya está lesionado, en este caso con una tendinitis, la articulación, porque es un ejercicio de estiramiento y la tendinitis viene a ser, en este caso, el estiramiento brusco del tendón. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta ahí está bastante claro, es bastante sencillo. No es nada complejo que nosotros no podamos entender. Solamente tenemos que ver puntos donde el músculo se estira y a partir de ahí, ¿no? Se crea el ejercicio. Y pueden haber variantes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Ejercicios de contracción, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de contracción para el mismo grupo muscular para que puedan ver la diferencia entre uno y otro. Los dos trabajan el mismo músculo. Los dos trabajan el mismo músculo. Pero cabe resaltar que el anterior, ¿no? Colabora con el desarrollo muscular por ciertas, en este caso, particularidades que tiene el ejercicio. Ahora, ¿cuál es la definición de ello para poder identificarlo? Dice, es aquel ejercicio que inicia su movimiento formando ángulos
en este caso de 45, 90 y o 180 grados. Describe en su movimiento mínimo 35 y máximo 135 grados. Y generalmente utiliza dos articulaciones, o sea, no más de dos articulaciones. O utiliza una sola articulación o utiliza dos articulaciones. Ahora, ¿cuál es el objetivo de realizar ejercicios de contracción? El ejercicio de contracción, como su propio nombre le indica, contrae. Y si contrae, da forma al músculo, porque generalmente se encuentran a ángulos rectos, esfuerzos mayores, ángulos rectos tales como 90 y 180 grados. Más específico, vamos a ver esta definición en el ejemplo siguiente. Siguiente, por favor. Acá vemos el mismo músculo, el tríceps. Entonces, si partimos a analizar la definición, dice, es aquel ejercicio que inicia su movimiento formando ángulos de 45, 90 y o 180 grados. Si se cumplen estas tres condiciones, una de estas tres condiciones, es un ejercicio de contracción, ya que este ejercicio no inicia en una posición de relajación, o sea, no inicia en una posición donde el músculo esté estirado. Si se dan cuenta, entre el hombro y el codo, y entre el codo y la muñeca, en ese ángulo que forma en el codo, ¿no? En la figura que está a su lado izquierdo, forma los 90 grados, que es el inicio del movimiento. Inicia su movimiento, inicia su movimiento sobre esa condición, formando 90 grados. Segunda parte de la definición dice, ¿no? Describe en su movimiento mínimo 35 y máximo 135. En este caso, habrá descrito 90 grados. ¿90 grados está dentro del rango de movimiento? Sí. Entonces, la otra parte de la definición indica de que si este ejercicio utiliza una o dos articulaciones, ya estaría comprobado que es un ejercicio de contracción. Entonces se utiliza como eje principal la articulación del codo y por ende es un ejercicio de contracción. Ahora, ¿qué es lo que nos da un ejercicio de contracción? Forma. Si este mismo ejercicio nosotros lo aplicamos a disciplinas deportivas, conlleva en este caso a tener mejor resistencia muscular, o sea, resistencia muscular, disciplinas deportivas. Cualquier disciplina deportiva, a nivel general, te conlleva en este caso a tener mejor resistencia, en este caso muscular. Obviamente el músculo que quieres ejercitar y que más se agota en una actividad deportiva. Sencillo, práctico, no es nada del otro mundo. Solamente hay que tener las tres definiciones para poder leer el ejercicio y analizar qué tipo de ejercicio estoy haciendo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer muchos ejercicios en casa y podemos ver muchos ejercicios, pero cabe la particularidad de que ese ejercicio que estás haciendo puede tener el mismo objetivo. Entonces, el ejercicio digamos que tiene el mismo objetivo lo puedes dejar para otro día, para que puedas entrar en un principio de entrenamiento de comprensión muscular, que viene a ser el mejor principio de entrenamiento para poder reforzar, en este caso, nuestro, hueso y reforzar nuestras articulaciones. ¿Por qué digo reforzar nuestro hueso? Porque al paso del tiempo, las personas, ¿no? Cabe la particularidad que, sufrimos de lo que es la descalcificación y el tejido muscular es el único tejido que nos protege ante ello y a la movilidad obviamente también articular. Siguiente, por favor. El ejercicio de rango medio. Ahora, este tipo de ejercicio tiene una definición bastante sencilla. Dice, es aquel ejercicio, en este caso, que lo conocen también como básico o de volumen. Es aquel ejercicio
que moviliza más de 2 articulaciones, tanto en soporte como en acción. O sea, quiere decir de que cuando tú ves de que el peso que llevas, ¿no?, soporta más de 2 articulaciones y dentro de ello se mueve, en este caso, una articulación más, o sea, quiere decir que utiliza más de 2 articulaciones, quiere decir como mínimo tiene que ser 3 articulaciones en acción, tanto en soporte como en movimiento. Si se da esta condición, obviamente es un ejercicio de rango medio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tipo de ejercicio? Este tipo de ejercicio te va a dar potencia, te va a dar fuerza, te va a dar desarrollo muscular. ¿Ve? Como ven, los tres tienen diferentes objetivos. Hay uno que estira, ¿para qué? Para colaborar con el desarrollo muscular. Otro que contrae para dar forma al músculo. Y un rango medio que te da, en este caso, el volumen. Y dirán, ¿y cuál es la diferencia entre volumen y desarrollo? El desarrollo se mide a través de centímetros lineales y el volumen a través de centímetros cúbicos. Sencillo. Pero para la masa muscular, obviamente, se complementa. Se complementa, ¿por qué? Porque nosotros requerimos 1 de desarrollo, 2 de volumen y 3 de forma. La forma que en este caso debe de tener un músculo de acuerdo a las condiciones genéticas que cada uno tiene. Listo, siguiente por favor. Aquí tenemos el mismo músculo y vamos a explicar por qué es un ejercicio de rango medio. Analicemos primero cuántas articulaciones se están moviendo. Del punto de partida, ¿no?, con la figura que está más a la derecha, vemos que el hombro se mueve, el codo se mueve, la muñeca se mueve. Entonces, hay 3 articulaciones involucradas en el movimiento. Si hay 3 articulaciones involucradas en el movimiento, es un ejercicio de rango medio, que no tiene nada que ver con los anteriores, ¿sí? Porque acá no inicia en una posición de estiramiento, no inicia formando ángulos rectos de 45, 90 y 180 grados. Tampoco mueve una sola articulación o máximo 2. Acá utiliza 3 articulaciones y el peso que soporta es mayor. Por ende, es un ejercicio de rango medio. Si es que hasta acá hay alguna pregunta para poder en este caso avanzar, sería interesante aclarar alguna duda o sigo con el siguiente ejemplo. ¿Está bien la siguiente diapositiva o retrocedo? No, está bien esa diapositiva. No, pedía si es que hay alguna duda, alguien que quiera preguntar, lo puede hacer con bastante confianza. Esto creo que está bastante sencillo, no es nada complejo en realidad, es bastante sencillo, solo que esta información debería llegar en este caso a todos en general que le gusta, digamos, hacer actividad física, ya sea en casa o en gimnasio, pero tiene que tener estas bases. ¿Para qué? Para no caer en la monotonía y obviamente hacer ejercicios con el mismo objetivo. Entonces, hay bases que sustentan, científicas, lo que nosotros, profesionales, hacemos en este deporte. Vamos a seguir. Bueno, ya explicamos el ejercicio de estiramiento, ya explicamos la definición, ya explicamos el objetivo. Entonces, vamos a tomar otro ejemplo.
Otro ejemplo, como para poder en este caso enriquecer el conocimiento de nuestros espectadores. ¿Ya? Siguiente, por favor. Listo. Acá vemos esto, bueno, para las chicas. En la primera parte, en la parte superior, se muestra el punto de estiramiento, en este caso del glúteo. Entonces dijimos, ¿no? Para poder identificar el ejercicio que estira a un grupo muscular, nosotros debemos indicar o ver en qué punto se estira el músculo. En este caso, en este punto se estira el glúteo. Y desde ese punto, como ven, ¿no? Se crea un ejercicio. En la parte inferior izquierda encontramos a la persona en la misma condición, ¿no? Inicia una posición de relajación, sí, glúteo estirado. Segunda condición es de que utiliza, en este caso, una o dos articulaciones como máximo. Sí, utiliza en este caso la rodilla y la cadera. ¿Sí? Inicia una posición de relajación, sí. Moviliza en este caso dos articulaciones, sí, moviliza dos articulaciones. Entonces es un ejercicio de estiramiento para el glúteo. ¿Cuántas repeticiones se pueden hacer en este caso con un ejercicio de estiramiento? Más de 15. Si el peso que llevas te permite hacer menos de 15, eso quiere decir que no es bueno. Tiene que ser mayor a 15. ¿Por qué? Porque es un ejercicio lesivo. Es un ejercicio, digamos, contraindicado para poder hacer con mucha carga. ¿Por qué? Porque se estira el músculo. Si tú en este caso haces un ejercicio de estiramiento con mucha carga, te puedes crear una tendinitis. Y es recomendable de que utilices una carga moderada y puedas hacer más de 15 repeticiones. ¿Por qué? Más estiras, más crece. Más estiras, más colaboras al desarrollo muscular. ¿Sí? En este caso se trabaja primero un glúteo, puede ser el lado derecho y después el lado izquierdo. Puedes utilizar un principio de entrenamiento de pausas y descanso, donde te puedas hacer 15 o 20 repeticiones para esa cadera, ¿no? Descansar 10 segundos como mínimo y realizas otras 15 o 20 repeticiones, descansas otra vez 10 o 15 segundos, 10 o 15 segundos y realizas otra vez 15 o 20 repeticiones y verás el resultado que tienes. Este es un ejercicio de estiramiento. Vamos a comparar con un ejercicio de contracción para que vean la diferencia. Esto trabaja el glúteo. El siguiente también va a trabajar el glúteo, pero ya es bajo otra condición su objetivo. Siguiente, por favor. Una más, una más. Una más, por favor. La siguiente. Ahí está. Ahora, este es un ejercicio también para el glúteo, pero ya es un ejercicio de contracción. Entonces, la definición, ¿qué indica, no? Indica, dice, es aquel ejercicio que inicia su movimiento formando ángulos de 45, 90 y o 180 grados. Si cualquiera de estos tres se cumplen, en este caso en el inicio del movimiento, nos va a dar un indicativo que es un ejercicio de contracción. Ahora, ¿dónde vamos a ver esta particularidad? Si vemos entre la cadera y el muslo, ¿no? Justo en el ángulo de la cadera, con respecto a la columna, ahí se forman los 90 grados. Ahora, por otro lado, el ángulo que barre en el movimiento, que viene a ser la figura, en este caso que está en la parte inferior, ¿no? El ángulo que barre el movimiento
¿no? También es de 90 grados, o sea, es menor a 135 grados y que está dentro del rango de 35 a 135. Y analizando la cantidad de articulaciones que en este caso involucren su movimiento, es solamente uno, que viene a ser la cadera. Ahora, si quieren adicionarle alguna carga, algún peso, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿No? Colocar una botella de 625 mililitros entre, en este caso, el muslo y la pantorrilla, sujetarlo ahí por la flexión de la rodilla, ¿no? Para poder adicionar una carga. Y a partir de ahí le dan el movimiento, obviamente, controlado. ¿Para qué? Para que el ejercicio sea eficaz en el músculo que estás trabajando. Ahora, este ejercicio de contracción, ¿a qué conlleva? A dar forma al músculo. ¿Por qué? Ángulos rectos, esfuerzos mayores. ¿Por qué? Porque estos tipos de ejercicios generalmente terminan en una máxima tensión. En este tipo de ejercicio vas a sentir más el trabajo, se agota más el músculo, ¿no? Llega mayor cantidad de sangre al músculo. Por ello, es un ejercicio de contracción que trabaja el mismo músculo del anterior, sí, pero el objetivo que conlleva esto es diferente. No es igual al anterior, al que es estiramiento. Entonces, vamos a pasar a la siguiente para poder ver el complemento, ¿no? El complemento, en este caso, del mismo músculo, pero de otro tipo de ejercicio, ¿no? Que viene a ser el ejercicio de rango medio. ¿Qué dijimos acerca del ejercicio de rango medio? El ejercicio de rango medio utiliza más de dos articulaciones. Si digo más de dos articulaciones, es porque mínimo tiene que estar en soporte o en acción tres articulaciones. El objetivo que conlleva, dijimos, ¿no? Da volumen, fuerza, potencia. Entonces, todo ello se complementa. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, acá vemos un ejercicio para el glúteo que te va a dar volumen. Si nos damos cuenta, en este caso, ¿cuántas articulaciones está en movimiento? Primero, el rango de movimiento mayor lo podemos encontrar, en este caso, en la cadera. ¿Moviliza la cadera? Sí. ¿Moviliza la rodilla? Sí. Y si se dan cuenta, en este caso en el tobillo, ¿no? En la parte superior, ¿no? Aproximadamente entre el pie y, en este caso, la pierna, que viene a ser la porción del tobillo a la rodilla, ¿no? Está aproximadamente en unos 30 grados promedio. Bueno, estoy analizando solamente en este caso de la vertical. Vamos a analizar aproximadamente unos 110 grados para ver todo entre el pie y la pierna, ¿no? Y cuando he elevado la cadera, ¿no? Aproximadamente se ha quedado en 90 grados. ¿Sí? Entonces, utiliza la articulación de la cadera, utiliza la articulación de la rodilla y utiliza la articulación del tobillo. ¿Más de dos articulaciones? Sí. Entonces, es un ejercicio de rango medio. ¿Inicia formando ángulos 90 grados? Esto no inicia formando ángulos 90 grados. ¿Inicia en una posición de relajación? Esto no inicia en una posición de relajación, porque no es un ejercicio de estiramiento. Tampoco es un ejercicio de contracción, porque no se asemeja en nada. Entonces, este tipo de, digamos, de ejercicios, como bien se ha dicho, o como bien lo he dicho, ¿no? Debemos en este caso de identificarlos, clasificarlos y aplicarlos a través de sus objetivos ya mencionados. ¿Es sencillo? Sí es sencillo. Nos pasaríamos en este caso
aproximadamente, creo que 3 o 4 horas, para mencionar cada uno de los grupos musculares y todas sus variantes. Pero obviamente el tiempo, ¿no? Que netamente tenemos acá para poder informar lo que se puede hacer en casa, porque como bien he especificado acá, no has encontrado en ninguno alguna máquina o algún peso adicional, sí, pero podemos reemplazarlo, no por lo que tengas en casa, ¿no? Todos estos ejercicios ya en gimnasio, obviamente se hacen con aparatos, ¿no? Que te ayudan, obviamente que sí te ayudan, te dan mayor comodidad, ¿no? Para poder utilizarlo. Te da en este caso una carga adicional, ¿sí? ¿Y para qué sirve la carga adicional? Para que puedas hacer una sobrecarga y obviamente mejorar en este caso el tono muscular o el volumen. Así es bastante interesante, ¿no? Compartir esta experiencia, compartir este estudio. ¿Para qué? Para que aquellas personas, obviamente, que no conocen del tema y se ponen a opinar, ¿no? Sin el más mínimo criterio, ¿no? Entonces, yo creo que con esto tienen bastante para poder, en este caso, discernir y hablar un poquito más. Pero obviamente, y ya con una buena base o con un buen fundamento. Te voy a invitar a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, como habían visto, ¿no? No es nada del otro mundo. Es algo bastante sencillo, muy fácil de poder en este caso entender, ¿no? Como les mencioné anteriormente, se necesita mucho más tiempo para poder llegar con todas las variantes y con todo lo que es, digamos, la clasificación de los ejercicios, ¿no? Para que puedan tener un mejor entrenamiento en casa. Y mencionado ello, ¿no? Que lo que hemos indicado acerca de la salud. Entonces, más que todo por ello se hace, por la salud, por una mejor calidad de vida. Ahí tienen, comparto en este caso mi WhatsApp. Si quieren el folleto, la información, no se preocupen aquellas personas que han estado digamos, en línea, los participantes, ¿no? Lo pueden solicitar a través de, en este caso, un mensaje vía WhatsApp y yo gustoso les estaré en este caso enviando esta información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los participantes lo pueden hacer. Creo que tenemos aproximadamente 9 minutos como para poder terminar. Así es, gracias Alberto por tu participación y sí tenemos algunas interrogantes que nos llegan a través de nuestros canales de la universidad. La primera pregunta es si es que siempre se debe realizar estiramientos antes de ejecutar alguna actividad física. Antes de realizar en este caso una actividad física, lo que tienes que hacer, no estirar de principio, sino tienes que hacer primero un poquito, elevar la frecuencia cardíaca con ejercicios bastante sencillos. Puede ser caminata, ¿no? Y después de la caminata puedes, en este caso, trotar en tu sitio un poco para elevar la frecuencia cardíaca y así cambiar la temperatura de tu cuerpo. Una vez cambiado la temperatura de tu cuerpo, ¿no? Puedes hacer ejercicios de estiramientos estáticos, ¿no? De todos los grupos musculares a nivel general. Y después de ello, ya puedes empezar en este caso a hacer los ejercicios en forma general que te puedan tocar en ese momento. Y ante ello, de acuerdo a tu objetivo, ¿no? Entonces, ponte si tu objetivo es incremento de masa muscular, podrías empezar con un ejercicio de rango medio, porque uno de los objetivos del ejercicio de rango medio es que da volumen. Continuar con un ejercicio de estiramiento, porque tu objetivo es desarrollo, ¿no? Quieres más volumen, quieres más desarrollo. Continuar con un ejercicio de estiramiento, porque todo lo que estira crece. Y complementar con un ejercicio de contracción. ¿Ves que todo conjuga? Es así. Dale, si hay otra pregunta. Ok. Eh,
particularmente yo tengo esta consulta, ¿no? Hemos iniciado un nuevo ciclo académico, sobre todo en la educación primaria y secundaria, inicial primaria y secundaria. Y hemos visto de que el desarrollo de clases en educación física no están teniendo de repente una forma de llegar más al estudiante. Si sabemos que estamos en tiempo de pandemia, que las clases hoy en día se realizan de manera virtual y los chicos están sentados prácticamente teniendo una vida sedentaria, ¿cuál sería su recomendación de repente para los profesores de educación física? ¿Qué tipo de actividades físicas pueden compartir ellos para sus estudiantes, para evitar así el sedentarismo en los estudiantes? Bueno, hacemos en este caso actividad física ya desde hace quizás un año virtualmente. La misma metodología, solo que para las personas que son estudiantes, en este caso llamemos así primaria, eh, se puede complementar con ejercicios funcionales cerebrales que elevan el coeficiente intelectual. Entonces, es complementario. Entonces, eso de verdaderamente es un potencial enorme que se le puede dar, digamos, a los profesores. ¿Para qué? Para que de esta manera tengamos personas con mucha mejor capacidad en raciocinio, entendimiento, discernición. Verdaderamente es un arma muy, muy, muy interesante este tipo de actividad. Gimnasia funcional cerebral. Ahí es un tema bastante, bastante amplio para poder compartirlo, pero si alguna persona está interesada, ahí tienen en este caso, ya dejé mi número, ¿no? Pueden hacer la consulta y yo tengo ese libro, obviamente, a través de la experiencia, que también conlleva, aplicado a lo que es adultos mayores, no cumple una función bastante, bastante protectora respecto a lo que es el Alzheimer, el Parkinson, o sea, prevención de enfermedades degenerativas con lo que es gimnasia funcional cerebral. Es un trabajo bastante interesante. En realidad, a todo lo que ellos conocen, aplicar actividades que van más guiadas, digamos, en este caso, al cambio, que no es nada complejo, es bastante sencillo. Muchas veces, oh, ¿qué será gimnasia funcional? ¿Será qué pereza, no? Pero no, en realidad es bastante sencillo. Entonces, cuando yo hacía actividad física con los adultos mayores, les indicaba, ¿no? Lo que estamos haciendo, profesor, esto es para que ustedes no tengan Alzheimer, esto es para que ustedes no tengan Parkinson, esto es para poder detener ese tipo de enfermedades degenerativas. Y verdaderamente se dan cuenta de que era muy sencillo, pero que no podían hacerlo, ¿no? Y eso sucede no solamente en personas adultos mayores, ¿no? También sucede en personas, en este caso, de, digamos, de edades de primaria o infantes, digámoslo así, pero se debe hacer. Sí, Eh, adelante. yo recién he escuchado hablar acerca de la gimnasia funcional cerebral. Muy bien. Definitivamente debe ser un tema de estudio y de investigación, ahondar más justamente sobre ello. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuánto de actividad física se debe hacer en caso de cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo de actividad física se debe realizar? Ya. Si nosotros en este caso empezamos a hacer actividad física, ¿no? Ponte que nunca hemos hecho. Digamos, la pregunta es bastante extensa para poder una respuesta tan simple, ¿ya? Si nosotros hacemos después de quizás, o nunca hemos hecho para empezar, tenemos que empezar en este caso por un acondicionamiento. El acondicionamiento se basa en ejercicios solamente de estiramiento, ¿no? Y de cuántas series y de cuántas repeticiones, aproximadamente entre 15 y 20 repeticiones solamente de una sola serie. ¿Por qué? Porque si uno lleva a más, ¿qué es lo que sucede? Sucede en este caso la atrofia muscular.
Entonces la atrofia muscular viene a ser una lesión del músculo, que generalmente lo conocen como un dolor muscular insoportable, ¿no? Que dice, no, al día siguiente de hacer ejercicio, he tenido ese dolor que no me ha dejado ni moverme. ¡Ay, qué bacán, qué bonito! No, mentira, qué mal. ¿Por qué? Porque te has lesionado. Entonces, has quemado etapas. Tienes que hacer el acondicionamiento debido. Y muchas veces van al gimnasio y se encuentran con un entrenador, ¿no? Que el primer día, obviamente, les da duro. Y obviamente un cuerpo que no resiste, en este caso, porque no está acostumbrado a esta fatiga muscular, ¿no? Y al otro día, imposible que pueda ir al gimnasio o que pueda seguir asistiendo, digamos, a seguir ejercitándose. E indican, ¡uy, qué bueno ese entrenador que me ha dejado mucha que... No, pero mentira, Dolorido. en realidad estás con un empírico. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el ejercicio puede tener un rango de tiempo en acondicionamiento. Quizás el primer día se va a ir a un 15 minutos. El segundo día será 20 minutos, que ya se emplea ejercicios de rango medio. ¿Cuántas series, cuántas repeticiones? No, generalmente se hace 2 series por cada grupo muscular, en un promedio de 15, de 12 a 15 repeticiones. El tercer día se trabaja ejercicio de contracción, ¿no? Que un promedio te puede abarcar un promedio de unos 45 minutos, incluyendo en este caso un ejercicio cardiovascular de un promedio de unos 10 a 15 minutos. ¿Cuántas series, cuántas repeticiones? Aproximadamente se puede hacer 3 series de 10 a 15 repeticiones. Entonces, como digo, la pregunta es bastante sencilla, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pero en realidad los tiempos se miden a través netamente del proceso en que se encuentra. Ahora, si nosotros nos vamos mucho más allá de, digamos, de ese tiempo que quizás están preguntando, qué es lo mínimo, qué es lo máximo, vamos a hacer algo mucho más extremo. Si tú quieres, en este caso, un músculo más desarrollado, ¿no? Puedes entrenar, en este caso, 2 horas. El cuerpo es adaptativo. El cuerpo se adapta. ¿Sí? Vamos a un ejemplo, ¿no? Bastante práctico. Un estibador sale a las 3 de la mañana, no toma ni siquiera desayuno y hace ejercicios, en este caso, no ejercicios, hace un trabajo de cargas, ¿no? De mucha carga, aproximadamente de 4, 5, 6, 7, 8 horas. Después de esas 5, 4 horas o 8 horas, recién toma un desayuno que prácticamente viene a ser un almuerzo. ¿Sí? ¿Lo ves fuerte o lo ves débil? Se ve fuerte. El cuerpo es adaptativo. Entonces, ¿pero qué es lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer son ejercicios de potencia, porque los ejercicios de potencia sí tienen que tener un tiempo debido de descanso. No por el músculo que se va a recuperar, sino, en este caso, es porque afecta al sistema nervioso. Porque afecta al sistema nervioso. ¿Se da cuenta? Entonces, el músculo se tiene que recuperar, que es decir, el tiempo de recuperación tiene que tener, pero si entrenas en este caso, ¿no? En base, utilizando objetivos de potencia. O sea, como ves, la pregunta es bastante sencilla, pero la respuesta es bastante extensa. Entonces, Y dentro de ello también me he podido saltear de algunas cosas que obviamente pues no lo va a entender una persona que me diga, ¿cuánto tiempo puedo entrenar? Yo pues no, 45 minutos y es suficiente. No, mentira, porque hay momentos donde uno entrena 8 horas continuas. tanto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder salir del estancamiento. Eso se lleva en lo que es fisicoculturismo o fitness. O sea, es así. O Yo sea, ya es para no es competencia, sencillo, no es sencillo. claro. Dígame, no lo escuché bien, disculpe. No, decía que el entrenar 8 horas el físico, para los físico-culturistas o fitness ya es para competencia, entiendo. Para salir en este caso de un punto de estancamiento, Mm. ¿no? Se indica así, es un principio de entrenamiento de 8 horas continuas, así se conoce. Entonces, ¿cuántos entrenamientos se hace? Se hace 8 entrenamientos, ¿no? Obviamente para un grupo muscular.
cada hora se hace el entrenamiento y después de ese entrenamiento se hace una carga, ¿no? Se hace una carga obviamente con alimentos que se puedan asimilar muy rápido. Entonces vas comiendo una hora, entrenas, comes, entrenas, ¿no? Son principios de entrenamiento. Así es. Entonces, ¿que pueda hacer un físico-culturista? Sí. Que también lo puede hacer en este caso una persona que quiera mejorar cierta parte de su cuerpo, también lo puede hacer. No solamente se puede aplicar a profesional, pero sí se aplica a personas que ya, digamos, se han ejercitado un cierto tiempo, quizás, digamos, 1 año o 2 años. Ok, tenemos una última pregunta y está muy relacionado a lo que ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, si realizo actividad física en casa sin peso, solo con mi cuerpo, ¿cuántas veces a la semana debo entrenar? ¿No? 1, 2. Y si realizo ejercicios con peso, con poco peso, ¿cuántas veces a la semana debo entrenar? Si realizas con tu propio peso, ¿no? Y si el peso que en este caso tienes, por decir así, para un movimiento X, vamos a hacer, ponte, si haces planchas, que es lo bastante conocido, si la cantidad de planchas que haces es menor a 4, entonces la parte superior tiene que descansar. Al día siguiente tendrías que entrenar, en este caso, el tren inferior. Si eres mujer y si la cantidad de planchas que puedas hacer es menor o igual a 8, tienes que cansar, porque estarías trabajando en base a la potencia, ¿ya? Entonces, como dije anteriormente, ¿no? Si hace trabajo de potencia, sí tienes que tener el descanso porque afecta al sistema nervioso. Pero si la cantidad de movimientos con el propio peso de tu cuerpo, si eres hombre, es mayor o igual a 8, puedes hacerlo todos los días. Si la cantidad de ejecuciones en cualquier movimiento que puedas hacer es mayor o igual, en este caso, a 12, caso mujeres, entonces puedes trabajar todos los días. Si haces ejercicios con pequeñas cargas o con cargas, ya en este caso en casa, ¿no? Y la cantidad de repeticiones bien ejecutadas, que no tengan rebote, ¿no? Que bajes, en este caso, que puedas hacer un ejercicio, vamos a llamarlo así, en el sentido negativo, bajes, en este caso, lleves en el sentido negativo 3 segundos como mínimo, ¿no? Y en el sentido positivo, te lleves en este caso 2 segundos, entonces lo puedes hacer todos los días. No hay ninguna forma que te puedas lesionar, no hay ninguna contraindicación. Entonces yo puedo agarrar quizás un ejercicio de rango medio para mis hombros, otro ejercicio de rango medio para mi bíceps, otro ejercicio de rango medio para mis tríceps, para los pectorales hago otro, para los dorsales hago otro, ¿no? Para los cuádriceps, para los femorales, para los glúteos, ¿no? Si quiero volumen en forma general, ¿sí? Ahora, si quiero complementar con un ejercicio para que me dé forma, entonces, ¿no? Utilizo ejercicios de contracción. Entonces, solamente ahí la particularidad de que si haces ejercicios de potencia, ¿no? Debes de descansar. Entonces, los ejercicios de potencia, en caso de mujeres, ¿no? Es mínimo 4, máximo 8 en cantidad de repeticiones. En caso de hombres, es mínimo 1, máximo 4. Ese es el rango de potencia, caso mujer y caso hombres, que tiene que tener, en este caso, conocimiento. Para ello, caso mujeres, también se trabaja en base al ciclo hormonal. Como ves, el tema no es tan sencillo, el tema es bastante extenso. ¿Ah? Y la información también se tiene que dar en ese ámbito, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas lo lleven así y lo tengan así. Que lo que hacemos este trabajo, en realidad, no son, no, bueno, obviamente los que nos dedicamos a ello y que definitivamente somos pasionarios de este tipo de deporte, ¿no?
no lo llevamos de una manera bastante sencilla, ¿no? Como ves, leemos el ejercicio, tenemos en este caso una definición, hay muchas cosas de poder en este caso aplicar y aprender. Si hay alguna duda, alguna otra pregunta, normal, yo gustoso de poder seguir colaborando. En realidad es un hobby para mí, Ujú. es una pasión. Qué interesante. Entonces, bien, te agradecemos mucho, Alberto, por lo que has compartido con nosotros, por todas tus enseñanzas. Yo quiero mostrar una vez más el número de WhatsApp para todos aquellos que quieran hacer consultas sobre algunos ejercicios de tren inferior, tren superior, asimismo sobre la gimnasia funcional cerebral, ¿no? Es un tema muy interesante y que de repente podríamos estar conversando más adelante para tratar exclusivamente este tema, ¿no? Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito a través con sus dudas al respecto, ¿no? Y sobre todo agradecer a Alberto Hidalgo Morales, realmente encantados de haberlo tenido en el consultorio deportivo que organiza Proyección Social a través de la Universidad San Martín de Porres. Alberto, le dejo este tiempo para que se pueda despedir. Muchas gracias por la invitación. Yo gustoso de poder en este caso colaborar y como siempre dije, ¿no? Si hay algo que en este caso que aprendí es a dejar en este caso una enseñanza de toda la experiencia que pueda haber tenido, de todas las investigaciones y obviamente que he hecho y lo mejor es compartir para que de esta manera más personas se vean involucradas en lo que es la salud a través de la actividad física. Entonces, que tomen conciencia de que parte de la salubridad ante la pandemia que estamos viviendo es la actividad física. Lo dije desde un principio, lo mencioné desde un principio, y hoy en día ya hay estudios que indican ello, ¿no? Tanto en Francia como en España. Entonces, podríamos haber sido nosotros acá, tan sencillo. He hecho estudios, en este caso, de lo que es en plena pandemia, de las personas que se han ejercitado, ¿no? Y he hecho, en este caso, también encuestas, como lo he mencionado, ¿no? Entonces, tomen conciencia, no seamos solo 3% que hace actividad física, seamos más. ¿Para qué? Para que de esta manera no estemos llorando la pérdida de más seres queridos. Gracias por la invitación y ha sido un gusto compartir esto con ustedes. Muchas gracias a ti, Alberto. Y la verdad que la actividad física y sobre todo el deporte deberían ser actividades esenciales. Y si esto no es prioridad del actual gobierno o de quienes hoy en día postulan para ser presidente de la República, si no está dentro de sus planes de trabajo, significa entonces que no es esencial para ellos y no está dentro de sus prioridades. Entonces, seamos nosotros los que realmente demos esa esencialidad a nuestra vida, busquemos esa prioridad. Hay que mover nuestro cuerpo, pero con protección, siempre con las medidas de seguridad y cualquier consulta que ustedes deseen, ahí está el número de WhatsApp del profesor Alberto Hidalgo y sobre todo para saber dónde lo encuentran. Muy bien, muchísimas gracias. Somos Proyección Social y la Universidad San Martín de Porres. Me despido. No sin antes recordarles siempre el uso de barbijo, el lavado constante de manos, el distanciamiento físico y a seguir cuidándonos. Muy buenas noches a todos. Hasta mañana.